Buenas a todos y bienvenidos una vez más. Hoy, como siempre, vamos a hablar, temas de programación. Hoy vamos a ver temas de promesas. ¿Qué es una promesa? ¿Cómo funciona? Vamos a verla en JavaScript. Y vamos a ver qué podemos hacer, para qué funciona. Vamos a ver la teoría, vamos a ver la práctica, vamos a ver cómo se usa. Y vamos a ver un poquito los truquitos que tienen este tipo de funciones o clases, que también son las promesas. Así que sin más, vamos a entrar rápidamente a la pantalla y vamos a ver que acá tenemos, como siempre en mi máquina virtual, vamos a tener un archivo y vamos a empezar a escribir. Mentira, no vamos a empezar a escribir. Vamos a agarrar, acá tenía preparado un anotador, vamos a ver qué es una promesa, cómo funciona. Primero lo vamos a analizar en pseudocódigo y después vamos a entender cuáles son los casos prácticos. Los casos prácticos de uso, que me parece un... Tayel, ¿por qué tendría yo que aprender a usar una promesa? ¿Por qué no puedo usar el código así tal cual? Bien, primero hay cosas que son promesas y tenemos que aprender a usarlas. No hay de otra. Si nosotros vamos a trabajar con una API, vamos a tener que usar promesas. No podemos no usar promesas. Y por otro lado, es algo fundamental de JavaScript y que en la práctica para aplicaciones un poco más complejas vamos a tener que usar. De hecho, yo por acá tengo una aplicación que estaba haciendo, tengo armada una promesa y es importante que entendamos cómo funciona y cómo la podemos empezar a aplicar. Porque realmente nos va a hacer más limpio el código y nos va a permitir trabajar de una manera mucho más óptima y más correcta. Así que, ¿qué es una promesa? ¿Cuáles son los casos de usos? Bien, como su nombre indica, una promesa es algo que promete, es algo que va a pasar. Entonces, entendemos que una promesa es simplemente una función. O sea, no tiene más. Hay una función que se llama, vamos a ponerle promesa, que va a tener un valor al cual nosotros le vamos a ingresar. Este valor puede ser cualquier cosa. No sé, nosotros podemos esperar un valor. No hace falta que sea nada en específico. Es simplemente una función con un parámetro de entrada. Como cualquier función que vimos. Es más, esto les confunde, se lo sacamos. Nuestra función es una función promesa. Nada más que eso. Entonces, esta función puede hacer cosas que otras funciones no pueden hacer. Puede trabajar de manera asincrónica a nuestro código. O sea, esto funciona cuando nosotros tenemos una función que tarda mucho en hacer cosas. Por ejemplo, supongamos que esta función, supongamos que la función promesa tiene que consultar una API externa. O supongamos que... Uy, ¿por qué me lo tachó? O supongamos que nuestra función tiene que... Mmm, función, lo quiero en español. O supongamos que nuestra función tiene que consultar una base de datos. Recordemos que consultar una base de datos es algo que tarda. O sea, es algo que nuestro código tiene que hacer y la base de datos funciona como una API. Tiene que responder y tiene su tiempo de carga. Y cuando requerimos muchos archivos, esto puede llevar un largo tiempo, sobre todo en el frontend. También aplica en el backend, en el que tenemos que dar una respuesta muy rápida para que el usuario no se vaya. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una aplicación web básica en la que nosotros vamos a tener un contenedor y en esta aplicación nosotros vamos a mostrar una foto de perfil del usuario, ¿verdad? Esta foto, tibia foto de perfil que puede aparecer acá arriba, por ejemplo, junto a junto al nombre de usuario. Supongamos que esta fotito que está acá, nosotros la tenemos que requerir. Esta foto tiene que estar guardada en una base de datos, va a tener que probablemente estar en un formato que tengamos que decodificar. Entonces, esta no es una cosa rápida de hacer. Pero ¿qué pasa? El resto de la página, donde tenemos una foto por acá, tenemos un texto estático, tenemos cualquier cosa, toda esta página tiene que cargar lo más rápido posible. Porque si nosotros tenemos una página y tarda en cargar, al usuario no le sirve. O sea, los clientes se van a ir si la página tarda en cargar. Entonces, nosotros no podemos esperar a que cargue esta foto y después mostrar la página. Nosotros lo que tenemos que hacer es
cargar la página y después traer la foto. Y alguno me dirá, perfecto, si vos lo pones arriba, lo primero que se va a ejecutar es cargar la página. Y una vez que se carga la página, mostramos la foto. ¿Verdad? Bueno, no es tan así. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos un botón acá, ¿no? Esto va a ser un botón. Ok, el problema de este botón es que si nosotros estamos esperando que devuelva la imagen, nuestro botón no va a ser cliqueable. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una función asincrónica para que nuestra página pueda cargar y mientras nuestra página carga, el código espera la foto de usuario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer con una promesa. Esta promesa, por ejemplo, le vamos a pasar al usuario. Acá le podemos pasar una ID, por ejemplo. Va a consultar a nuestro backend por la foto de usuario. Mientras que nuestro código sigue cargando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero que vamos a hacer es definir cómo es la estructura básica de una promesa. Lo primero que tenemos que hacer es un return new promise. ¿Qué es esto? Esto básicamente está definiendo que nuestra función va a retornar, o sea que cuando nuestra promesa se cumpla, nuestra función va a terminar acá. Básicamente es para eso. Y va a ser una nueva instancia de promesa. Promesa es una clase propia de JavaScript que ya existe y va a tener que recibir dos valores. Pueden tener otros nombres, pero les recomiendo escribir estos porque son los estándares dentro de JavaScript, que es resolve y reject, o sea, rechazar. Y después vamos a hacer una función y vamos a escribir acá adentro. Vale, acá lo escribí mal. Return, vale, por eso me está dando error. Bien, esta función ya es una promesa. ¿Cuál es la estructura básica de una función para que lo entendamos? Function. ¿Esto está mal escrito? Ahí. Function. Función normal. Va a recibir un valor y va a tener un return. Que puede ser, por ejemplo, true. Bien. Esta función termina cuando hay un return. Esta función, lo mismo, pero con el resolve. Cuando nosotros llamamos a la función resolve, nosotros estamos terminando la función. Automáticamente se ejecuta un resolve. Esta función se cierra, termina. Lo mismo pasa con el reject. Cuando se ejecuta reject, o reject, como le quieran decir, esta función se termina. Por ejemplo, nosotros podemos retornar un true o podemos retornar un esto es un error. ¿Por qué? Porque nuestra función reject se ejecuta cuando hay un error dentro de nuestro código, mientras que nuestra función resolve se ejecuta cuando nuestro código es correcto. En general, cuando nosotros trabajamos con funciones, nosotros vamos a dar dos valores, return true o return false. Esto que nosotros hacemos de acá, para que esta función retorne un booleano, lo vamos a hacer con resolve o reject. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer una función, una llamada una API o cualquiera de este tipo de cosas. Acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es trabajar con una API de MySQL. Por ejemplo, supongamos que esto es Node.js, voy a trabajar con una API de MySQL. Por ejemplo, query. Así es como se... Uy, confirmo con... Así es como se hace una petición MySQL dentro de Node.js. Nada, si no saben lo que es, no pasa nada. Esto es simplemente para ejemplificar. Por ejemplo, por acá tengo copiado un código. Que nos puede venir bien para... Y vamos a pasar el user. No, usuario. Nada, yo ahora voy a escribir una función básica de, de lo que sería MySQL. Bien. Error.
todo bien. Vamos a poner un todo bien, así se entiende. Bien, esta función lo que está haciendo es consultar una API, o sea, consultar una base de datos, perdón. Consultar una base de datos, hace una función en base a un usuario y responde. Si la función da correcto, va a entrar acá. Mientras que si la función da un error, va a entrar acá. ¿No? Eso más o menos entiendo que si están viendo este video, ya lo saben. Así que, nosotros vamos a trabajar con el resolve y el reject. Alguno me preguntará, pero Tayel, si esto es una función, ¿por qué no haces un return true? O en este caso, un return result. Result es el resultado de del MySQL, ¿no? Pero para hacerlo más claro, vamos a poner un result true. ¿Por qué no haces un return true, un return false? Bien, porque yo les explico lo siguiente. Si nosotros llamamos una función y le ponemos, por ejemplo, promesa Tayel y consolidamos esto, esta promesa no nos va a revolver un true o false. ¿Por qué? Porque esta promesa va a tardar en responder y nuestro código tiene que continuar. Entonces, este console log lo que nos va a dar es un defined. Porque la promesa nunca llega a resolverse en cuanto nosotros hacemos un console log. Lo mismo que si nosotros hacemos un var promesa Tayel y dentro de esto hacemos un console punto... Ah, no, ni siquiera. No hace falta. ¿Por qué no me lo está detectando? Vale, estaba mal escrito. Bien. Esta promesa... Claro. Esta prom va a valer un define. Porque nuestra función no se llega a ejecutar. Tenemos dos maneras de ejecutar una promesa. Con un then o con un await. Vamos a ver el then, que es el caso más práctico y más cómodo para este caso. La función sería lo siguiente. Nosotros hacemos promesa sin guardar una variable ni nada. Nosotros le decimos que promesa Tile, le estamos pasando el parámetro usuario. Punto .then, perdón, dentro del then le vamos a pasar un valor, que va a ser un resultado. Y vamos a declarar una función. Ahora, resultado. Esto no va a responder true. ¿Por qué? Vamos a entender esta lógica. Cuando nosotros tenemos un punto .then, lo que estamos haciendo es definir una función que se va a ejecutar cuando termine nuestra promesa. Esta función es asincrónica. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda a qué me refiero con asincrónico. Si nosotros damos un console log 1, acá hacemos un console.log 2 y acá hacemos un console.log 3, la función que se va a... El orden en el que se va a ejecutar esto, uno pensaría que es 1, 2, 3. Porque primero viene el 1, después viene el 2 y después viene el 3. Bueno, la realidad de los asincrónicos es que esto se ejecuta 1, 3, 2. ¿Por qué? Porque el console 1 se va a ejecutar apenas lleguemos a este punto. En este punto se va a ejecutar la promesa. Pero como la promesa no se va a resolver, el código va a seguir y se va a ejecutar el número 3. Y una vez que termina nuestra promesa, se va a ejecutar el número 2. Si nosotros ejecutamos este código, 1 y 3 se van a ejecutar al toque. Va a ser 1, 3. Y 2 va a tardar un segundo. O lo que tarde nuestra promesa en resolver. Entonces, nuestro código ahora mismo es asincrónico. ¿Entendido un poco esto? Vamos a ver cómo funciona a nivel lógico dentro de un navegador. Nosotros podemos pensar que nuestro código es una caja. Es una caja que corre, por ejemplo, un console log 1.
Después va a correr un console log 2. Después un console log 3. Bien. Cuando nosotros... Vamos a poner acá abajo un console log 3, por ejemplo, para que se entienda. 4. Cuando hacemos una función, llamamos una promesa, por ejemplo, promesa, la llamamos y le vamos a pasar un parámetro. Ni siquiera. Lo que está haciendo no es seguir en esta caja, sino que está desviándose a otra caja. Vamos a poner esta flecha a la izquierda, para que se entienda. Estamos abriendo una nueva caja en la que se va a ejecutar nuestro código. Y cuando esta caja responda, es muy común también ver el punto .den acá abajo, separado, aunque es lo mismo. Valor, val, así es más cortito. Y cuando nuestra caja, cuando esta cajita de acá termina, va a enviar el valor a esta función. Entonces, nuestro código va a ejecutar esto, va a ejecutar esto, va a ejecutar la promesa y no va a ejecutar el den. No va a ejecutar el console log, perdón. Va a pasar acá abajo. Esto se va a ejecutar cuando este código de acá termine. Recordemos que esto sería una new promise. Voy a agrandar la caja porque no me va a entrar. Esto va a ser una new promise. Vamos a escribirlo, así ya les queda un poco en la cabeza cómo es la estructura de una promesa. Que es importante que tengan esa estructura en la cabeza, porque después cuando lo lean les va a venir bien. Voy a andar un poquito más la caja. Entonces, dentro de esta caja, acá va a haber una función resolve. Resolve. Vamos a pasar un parámetro como podría ser true. Y recién, una vez que termina esta función, se va a ejecutar el punto .den. Y ahí se va a ejecutar recién el val. Ahora, entendiendo esto, entendiendo este tipo de cajas, vamos a ver cómo esto ahora es más lógico, ¿verdad? Ahora es lógico que se ejecute 1, 3, 2. Porque los console logs que teníamos por acá, porque teniendo estos console logs, esto se va a ejecutar en la caja 1. Esto va a generar una nueva caja. Y esto se va a ejecutar en la caja 1. Entonces, estos dos se van a ejecutar primero. Y la caja 2, una vez que responda, va a ejecutar la caja 2. ¿Verdad? Bien. Hago una aclaración, si ustedes hacen esto, esto es instantáneo, con lo cual se va a ejecutar 1, 2, 3. Pero para que se entienda un poco la lógica, ¿no? Vamos a sacar los console logs, así que es un poquito más prolijito. Esto lo vamos a dejar por acá, así se entiende. Y vamos a volver a nuestro código. Entonces dijimos que este return no va a funcionar. Acá nosotros tenemos que hacer es un resolve y pasarle un parámetro. Y un reject y pasarle un parámetro. En general, las promesas no se usan con true y false, como así se puede usar una función. Estas promesas se van a usar con respuestas. Por ejemplo, acá le podríamos pasar la imagen que nosotros estábamos hablando antes. Esto podría ser un resolve.img. Vamos a pasarle la imagen del usuario. Y acá le vamos a pasar, por ejemplo, hubo un error. O error al cargar la imagen, que me parece un poco más lógico, ¿no? Para el control de errores. Entonces, nosotros vamos a venir acá abajo, donde estamos trabajando con nuestra función, en la promesa, y vamos a hacer lo siguiente. El punto .den siempre se va a ejecutar cuando la promesa se resuelve. Y hay una cosa que no explicamos, que es el punto catch. El punto catch se va a ejecutar cuando la promesa falla. Va a tener la misma estructura. Y esto es cuando falla. Cuando hay un error. En este caso, ¿no? Entonces, si hay un... Acá podemos ver, por ejemplo, si vamos a debuguear, vamos a hacer...
respuesta de imagen, para saber que se respondió la imagen correctamente. Y vamos a, por ejemplo, si trabajáramos con jQuery, vamos a pensar que tenemos que incluir esta imagen, ¿verdad? Vamos a suponer que tiene una ID llamada imagen, así que vamos a trabajar directamente y vamos a hacer cuando imagen, vamos a hacer imagen usuario, punto. Podríamos trabajar con src, ya lo sé. Acá vamos a modificar el atributo, pero lo vamos a hacer en pseudocódigo porque me parece un poco más claro. Esto es directamente pseudocódigo. Vamos a hacer así y vamos a pasarle, esto sería la imagen, le pasamos la imagen. Este resultado puede ser cualquier cosa, si querés le podemos poner imagen tranquilamente y le pasamos el parámetro imagen. En ese sentido es lo mismo. Y acá lo que vamos a hacer es, ok, hubo un error, vamos a hacer un console log o un console.error, como lo prefieran manejar. En este caso vamos a hacer un punto log y vamos a trabajar con error al mostrar la imagen. Y si quieren también podemos consologuear, que es lo más lógico, el error. En este caso el error es lo mismo. El mensaje error es lo mismo, podríamos omitirlo. Pero cuando trabajamos con una función que no sabemos qué error va a estar, está bueno trabajar nuestros propios códigos de error para saber qué falló. Por ejemplo, le podemos poner algo que es algo que yo hago mucho. Por ejemplo acá. Yo siempre cuando debugueo escribo el nombre de la función que se va a ejecutar. En este caso podemos poner error promesa y sabemos que el error es la promesa. Y abajo escribimos y abajo decimos cuál es el error de esta promesa. También lo podemos poner acá. Error promesa. Y hacer esto y nos queda todo en una sola línea. Maravilloso, perfecto. Si trabajamos con algún archivo de log o algún... Si esto fuera Node.js, algún npm de logs, también podemos trabajarlo. Directamente en el log del archivo, pero bueno, por ahora lo vamos a consolidear en consola. Valga la redundancia. Y ahí ya tendremos el control de nuestra promesa. Ahora, vamos a ver cuál es la otra manera que no es el .den, sino que es el await. Bien, el await es algo más natural para los que venimos programando en JavaScript, ya que, como yo dije, eh, ok, el código se divide en dos cajas y se va a ejecutar en dos cajas separadas. Bien, lo que hace el await es que no haya dos cajas. Es trabajar todo el código en una sola caja, usando una promesa. ¿Cómo hacemos esto? En este caso nosotros dijimos que está bueno que el código vaya por separado, en dos cajas, para que nuestra foto cargue a destiempo. Porque nosotros no sabemos cuánto va a tardar en cargar la foto. Ok, pero ¿qué pasa si de repente nuestra aplicación depende de esa respuesta? Sin esa respuesta nuestra aplicación no puede cargar. En ese caso, lo que deberíamos hacer es, dentro del den, poner todo nuestro código. Poner todo el código en nuestra página. Pero queda feo. Vamos a decir que queda un poquito feo. Estaríamos haciendo lo mismo que pasaba antes. No sé si ustedes llegaron a este tutorial ya sabiendo callbacks o directamente están aprendiendo de cero. Pero para los que ya saben lo van a hacer y para los que no, antes se usaba mucho el sistema de callbacks porque era la única forma de hacer. ¿Qué es esto? Vamos a hacer un inciso muy rápido sobre callbacks. En donde nosotros definíamos una función, por ejemplo callback, con la función, en donde le pasábamos un parámetro, por ejemplo usuario, y le pasábamos un callback. Cuando nosotros le pasábamos un callback, este callback es una función. Es muy parecido al .den. Nosotros hacíamos la petición, hacíamos, yo que sé, var SQL es igual a toda la respuesta que la tenía por acá abajo. Esto es pseudocódigo, esto no funciona. Pero bueno, supongamos que SQL es esto. Nosotros, en vez de hacer un return, porque esto tarda, nosotros lo que hacíamos es llamamos a la función callback y le pasamos SQL. Entonces, cuando nosotros llamamos a la función callback function, nosotros le pasábamos el usuario title y el segundo parámetro, es el parámetro callback, era una función. En este caso sería una función que sería respuesta. Y nosotros acá podemos hacer un console log respuesta.
Así es como se trabaja con callbacks. Nosotros le pasamos una función que es el callback. En el den, nosotros no le pasamos una función. Directamente le pasamos eh, el único parámetro y dentro de esto ya existe la función .den. El .den es prácticamente lo mismo que el callback, pero es una manera más moderna y una manera más limpia de trabajar. Además, nos permite trabajar por el .catch. Nosotros cuando trabajamos con callbacks había cosas muy feas, como que si SQL fallaba, yo que sé, if error SQL, uy, ¿por qué me hizo este choclo? If error SQL, nosotros hacíamos que SQL sea error y le pasábamos el error, bla 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 bla. Entonces cuando nosotros respondíamos callback, acá antes de consologuear teníamos que hacer un if eh, respuesta es igual a error, respuesta es igual a error, esto es un error, else, esto estaba bien. ¿Entienden lo feo que era trabajar así? Bueno, esto se reemplazó por las promesas. Por eso es que, para quien no lo está aprendiendo hoy, ya directamente no se recomienda aprender callbacks, o de manera muy básica, porque no es necesario. Y para los que ya venimos de la vieja escuela, entre comillas, donde trabajábamos todo con callbacks, esto hace que el código sea mucho más limpio y mucho más lindo de ver. Entonces, resolve y reject, para los que vengan de las promesas, es lo mismo que una promesa, solamente que tenemos una promesa que es resolve y una promesa que es reject. De hecho, se llaman igual que los callbacks, como si fueran funciones, porque de hecho son funciones. Bien, ahora, ya entendiendo cómo funciona el sistema de cajas, ya entendiendo cómo podemos cargar de manera sincrónica, vamos a pasar a ver el tema del await. Nosotros dijimos que si quisiéramos que todo el código se ejecute una vez que haya esta respuesta, tenemos que poner todo el código acá adentro. ¿Por qué expliqué callbacks ahora? Porque en callbacks no existen los await. En callback, si vos querías hacer que un código espere a que termine la respuesta, tenías que ponerlo todo adentro de este if no es un error. En las promesas, nosotros tenemos la segunda manera de llamar a esto. Esto lo vamos a poner llamada con .den. Y acá vamos a hacer la llamada con await. Nosotros supongamos que venimos ejecutando un código. Vamos a hacer console load 1, vamos a hacer el mismo caso que antes, vamos a hacer console load y console 2, 3. Bien. Supongamos que nosotros queremos hacer que console, console log 2, o sea, la respuesta, se ejecute antes que console log 3. Porque donde está console log 3 va a usar lo que console log responda. Entonces, tenemos que esperar que esta función responda. Bien. Lo primero que vamos a hacer esto es meter todo esto dentro de una función. Una función, por ejemplo, si fuera, vamos a poner una función start, que no tenga ningún tipo de parámetro, solamente para definir una función. También podemos hacer una función que sea auto ejecutada, pero capaz hay gente que no lo conoce, eso lo dejo para otro tutorial o para tarea para casa. Lo que vamos a definir es una función async. Que lo escribí mal, ahí está. La función async, la función asincrónica, es una función que nos permite poner await. Básicamente. Por ahora es lo único que va a cambiar las funciones async de las funciones normales. Entonces, bueno, también algo que tenemos que aclarar es que si ustedes llaman a una función asincrónica, va a pasar lo mismo que con los console log. Si yo hago esto, vamos a hacer un ejemplo rápido. Vamos a hacer console log 2. Supongamos que esta función asincrónica hace un return 2. Si yo hago esto, este console log debería dar 2, ¿verdad? La lógica sería 1, 2, 3. Bien, lo que pasa en la realidad, si esto fuera un 3, ¿no? Pasaría. Es que esto responde así. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Las funciones asincrónicas funcionan como promesas. Ah, ahora eso lo vamos a ver más adelante. ¿Lo aclaro? Ahora en la segunda, en otra parte del tutorial lo vamos a ver. Bien. Dentro de este start vamos a hacer la llamada
a nuestra función. Vamos a hacer un console log 2. Vamos a hacer un console log 1. Y vamos a hacer un console log 3. Bien. Esta función que está acá, lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función promesa. Que es la que venimos trabajando desde el principio. Bien. Y supongamos que yo la quiero consologuear. Vamos a declarar dentro de una variable, que eso es algo lindo que tienen los awaits. Se pueden declarar dentro de variables. Vamos a hacerle que sea prom igual a promesa. Supongamos que promesa nos tiene que devolver resolve 2, ¿no? Cuando la promesa se completa, va a responder 2. O sea, que si yo hago console.log pom, esto debería dar 1, 2, 3. No, 1, 3, 2. Porque dijimos que las promesas abren una nueva caja, ¿verdad? Bien. ¿Y si nosotros queremos que esto responda 1, 2, 3 de manera obligatoria? Porque supongamos que esto es... Acá tiene que devolver 5, ¿no? Pero claro, ¿qué dijimos? Que pom es igual a un defined en este caso. Si no entienden por qué, pueden volver para atrás y explicar la parte donde expliqué los undefined, que es prácticamente la primera parte. Bien, nosotros lo que vamos a hacer acá es vamos a ponerle adelante de esto un await. ¿Por qué vamos a hacer un await? Porque lo que vamos a hacer es decirle al código que espere a que termine esta promesa para continuar. O sea, nosotros vamos a definir dentro de promesas, es decir, await promise. Entonces, nuestro código viene acá, hace console log 1. Viene acá y nosotros diríamos, ok, está ejecutando una promesa, tiene que abriros una segunda caja. Bien, abre esa segunda caja y una vez que termina esa segunda caja, ejecuta la siguiente línea. Esto lo que nos permite es poder hacer cosas como esta, en donde tenemos un console log que interactúa con esto. Puede ser un console log, como pueden ser un montón de cosas. Esto puede responder un JSON y lo podemos trabajar. O sea, esto es la parte más básica de lo que podemos hacer. Después se puede implementar en cosas más complicadas. Entonces, una vez que nosotros ponemos el await adelante de la promesa, esto va a ser 1, 2, 5. ¿Se entiende hasta acá? Excelente. Vamos a repasar un poquitito esto. Recordemos que para poner el await tiene que ir en una función asincrónica. Siempre, sí o sí. Es más, si nosotros sacamos esta función, no sé si acá me lo va a tirar, pero voy a tirarme un error. Bueno, acá no me lo está tirando. Pero si ustedes sacan el async, van a correr el código y les va a tirar un expected async function. O sea, como que no detectan el parámetro async. Perdón, el parámetro await. Porque les falta el async. Y les va a tirar, de hecho, un consejo de para ejecutar un await tiene que estar de una función asincrónica. Depende del navegador, les puede tirar directamente eso. Así que sepan que para usar un await pueden usar un async. Si ustedes, por algún motivo, no quieren que start sea una función asincrónica, que a mí me pasa muchas veces que digo, tengo que esperar la respuesta, pero no quiero que start sea sincrónica porque me complica el código. Bueno, usamos un punto .den. Y no hay problema. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, ¿qué cosas tienen que llevarse en claro para ya tenerlas en cuenta? Y que si no entendieron algo de lo que yo voy a decir ahora puedan volver al video y repasar. Tienen que llevarse en claro qué es una promesa y las dos maneras bueno, cómo se ejecuta una promesa. Tienen que poder responder la duda de eh, por qué la promesa se ejecuta después que el código. Eso lo tienen que tener en claro, porque es fundamental para entender cómo funciona una promesa. Tienen que llevarse en claro eh, las dos maneras de ejecutar una promesa. Ejecutar una promesa. Y dentro de estas maneras estamos hablando de el punto .den y estamos hablando del await. Si ustedes entienden esto, si se llevaron claro esto,
ya van a poder manejar promesas. Vamos a pasar a una cosa un poquitito de repaso. Vamos a pasar un poquitito de repaso sobre todo esto. Una vez que entendemos esto, ya podemos crear promesas y vamos a pensar en instancias, ¿verdad? Vamos a, vamos a pensar que, ok, yo acá cuando declaré esta promesa, estoy abriendo una nueva caja, ¿verdad? Y alguno me dirá, ¿y qué pasa si yo agarro esto y vuelvo a declarar promesa acá abajo? ¿Vuelvo a ejecutar esta caja? ¿El código se traba? ¿Me responde dos veces? ¿Me responde una sola vez? La promesa ya se está ejecutando. ¿El resolve va a ejecutar dos veces la promesa? Bueno, lo que ocurre en este caso es lo siguiente. Este den, o sea, nosotros, a ver, no podemos poner eso ahí porque este den corresponde a una promesa. O sea que, para hacerlo más clarito, la promesa tiene que llamar acá abajo y vamos a poder ponerle otro den. Bien. Me acabo de dar cuenta que te hace la flechita. Qué copado. Y vamos a aclarar igual. Este va a ser val, pero va a ser val 2. Para no confundirnos. Bien. Cuando nosotros ejecutamos dos veces la promesa, lo que ocurre es que se crea otra caja. Y cantidad de cajas se crean por cantidad de promesa tengamos. Y cantidades de den se ejecutan por cantidad de den que tengamos. En realidad, esto es otra instancia de la misma promesa. De la misma promesa. O sea que la promesa 1, o más bien la promesa 2, puede interactuar con la promesa 1. ¿Cómo se hace eso? Eso ya me parece un tema más complicado, que no lo vamos a ver ahora. Ya llevamos bastante rato explicando esto, de hecho llevo, si no me equivoco, 40 minutos explicando esto. Eso ya es un poco más complicado. Generalmente son casos más específicos y la realidad es que en producción no vamos a tratar temas de promesas manualmente. Cuando hablo en producción me refiero a código real, código que nosotros escribimos y que tiene una funcionalidad, una utilidad. Lo que nosotros más vamos a escribir cuando hagamos un código real y trabajemos con promesas van a ser cosas como las que yo escribí por acá, que son, el caso que les di antes, pequeñas promesas que nos permiten resolver un código, que se van a ejecutar una sola vez, que no van a tener múltiples instancias y que van a tener un resolve y un solo reject. De hecho, esta promesa ni siquiera tiene un reject. ¿Me explico? Estos son los casos reales en los que nosotros vamos a interactuar. Nosotros no vamos a hacer una promesa nosotros. Pero ¿por qué es importante entender cómo hacer una promesa? Es importante entender cómo hacer una promesa porque una vez que nosotros entendemos cómo funciona una promesa, entendemos cómo trabajar con una promesa. Hay muchas funciones básicas dentro de JavaScript, nativas del propio JavaScript, que son promesas y que nosotros tenemos que entender cómo manejarlos. Como di en el primer ejemplo, por ejemplo, podemos tratar con una librería que nos permite comunicarnos con MySQL. Perfecto, esa librería es algo que nosotros estamos trabajando. Nosotros no creamos esa librería, no declaramos la promesa. Pero tenemos que entender que la podemos trabajar con un den, que la promesa puede volver un catch, que la promesa la podemos trabajar con una white. Ese tipo de cosas las tenemos que entender. Y para entenderlas tenemos que entender cómo se declaró esa promesa. Nosotros no vamos a entrar al módulo de conexión para ver cómo la están trabajando. Pero entendemos que tiene que tener un reject, entendemos que tiene que tener un resolve, entendemos que tiene que tener una lógica que nos permita manejar errores dentro de la función. Entonces, simplemente con eso ya nos permite trabajar con estas funciones. Si ustedes si a ustedes les quedó claro esto, ya van a poder trabajar de manera muy sencilla con funciones, con promesas. Si necesitan declarar, van a poder declarar una función simple, una promesa que les permita resolver ciertas cosas y que, por ejemplo, les permita un mínimo manejo de errores con un resolve, con un reject y pueden hacer sus mini promesas dentro de su código. Así que dicho esto, me despido. Mi nombre es Steven Martínez y nada, espero haberlos ayudado. Nos vemos en la próxima.